Bueno, estamos con de Mendiguren, un hombre que ha sido protagonista de la vida política empresarial en la Argentina durante muchos años. Fue ministro de la producción, de hecho, durante el gobierno de Eduardo Duhalde. Un hombre que fue presidente de la Unión Industrial hasta hace muy poco, pero ahora está en campaña electoral. Una actividad inédita, creo, a pesar de que es un hombre que siempre ha andado recorriendo el país y viendo gente de distintos sectores. Esto de estar en campaña, ¿qué significa? Es algo raro, ¿no? Pues yo siempre igual recorrí mucho la Argentina por el tema de la Unión Industrial. Uno tiene jurisdicción en todos los sectores y las regiones del país, pero era un tema más específico, no más que tenía que ver con lo nuestro. Si bien en la campaña yo quiero especializarme en lo mío, ¿no? Porque creo que me han llamado para poder transmitir lo que pensamos en cuanto a materia política industrial, política de desarrollo. Pero bueno, es más amplio, ¿no? Una vez la gente le tiene inquietudes que le preguntan otras cosas que no es la de donde nosotros somos fuertes. Pero bueno, a mí me pareció un desafío interesante. ¿Y cómo decidió? Porque usted estaba en el exterior cuando fue anunciado como integrante del Frente Renovador con Massa a la cabeza. Yo estaba en la OIT, en Ginebra, y bueno, me llamó Sergio a ver si estaríamos dispuestos a integrar. Él todavía no sabía, porque fue esto, que sí, que no, que hasta último momento. Y allá estábamos con el presidente de la Unión, estaba con Hueso Campo, con Gerardo Martínez, con varios dirigentes, Carlitos Tomada, un gran amigo. Y bueno, y cuando me quedé pensando esa noche, y me pareció que se daba una oportunidad, más en el puesto que me ofreciera prácticamente asegurado. Entonces era importante ir al Parlamento Nacional a llevar la propuesta que siempre yo he sostenido a través de los 20 años, 30 años que estoy en la dirigencia industrial. Y siempre acepté todos los debates, ¿no? Y yo creo que los industriales en Argentina, más allá después podemos discutir si bien o mal, no tenemos buena imagen ante la sociedad. No lo tenemos. Objetivamente no. Y bien ganada esa mala imagen en algunos casos. Da por un programa, vengo al próximo si querés, pero pero lo que es una realidad. Y yo creo que uno de los temas es que no hablamos de cara a la sociedad. Entonces, yo siempre lo he hecho. Me acuerdo hace poco, siendo presidente de la UIA, una vez lo de carta abierta, me dijeron algo, me parecía que no era justo. Lo llamé a González y le dije, mire, me gustaría charlar con ustedes. ¿Qué le habían dicho en ese momento? No recuerdo bien, pero también el tema de la apertura, era un tema de redistribución del ingreso, que ahora quedábamos todas, las famosas, se las llevan con la paga, no lo invierten. Entonces le dije que me gustaría ir a hablar. Usted vendría a la Biblioteca Nacional, nunca vino un presidente de la UIA, pero por supuesto, y fui. Y tuve una tarde con 40 personas, de cual muchos conocía, y dicho por ellos. Después en los medios cuando salimos fue una reunión muy interesante, donde pudimos explicar en qué estamos nosotros, qué proyectos, qué pensamos un grupo de industriales, porque la Unión Industrial Argentina no es la unanimidad industrial argentina, ¿no? Entonces, en ese momento, lo que estábamos en la conducción, lo que pensamos del proyecto, lo que pensamos del salario como motor de la economía, qué pensamos de la redistribución del ingreso, qué pensábamos de la integración territorial, qué pensábamos de que es un proyecto de desarrollo a diferencia de un proceso de crecimiento. Y bueno, con matices, las ideas básicas son comunes. Entonces, bueno, ahora te dan la oportunidad de ir nada más ni nada menos que al Parlamento. Yo lo padecía también a Recalde y lo envidiaba al movimiento obrero cuando podía tener un dirigente como Recalde dentro del Parlamento y todas las conquistas que logró para el movimiento obrero. El Campo en algún momento que también puso dirigentes que a lo mejor yo creo no tuvieron el resultado que se podía haber esperado. Pero ahí habían generado una expectativa para su sector que no lograron satisfacer. Yo creo que sí, ¿no? Fue un problema de muy enfrentamiento y no de construcción. Entonces, bueno, me pareció que era bueno hacerlo, intentarlo, y no fui condicionado por nada. Si yo en la Unión Industrial he hecho hace 2 años un documento que básicamente buscó los consensos de todos, pero donde planteamos cuál es nuestra visión de largo plazo, cuál es para nosotros una macroeconomía para el desarrollo, el tema de la competitividad como algún abordaje sistémico de esto, y después la UIA en acción. Eso llevado a la práctica. Ni bien asumí, como presidente de la UIA se lo llevé a la presidenta, charlamos, muchas de esas cosas hemos podido llevar adelante. Así que lo que yo tengo claro es que no tengo miedo a donde voy a debatir, porque me parece que tengo claro y me gusta, estoy convencido de que esto es bueno para la Argentina, no para el sector industrial en particular.
Entonces, donde me invitan a poder proponerlo, voy. Usted hace una descripción de panorama y bueno, de cuenta de esta situación en la que recibió la propuesta de Massa de integrarse a la lista donde estaba, y nombra dirigentes que son oficialistas o ligados al oficialismo, desde el ministro Tomada al primero hasta, que fue Carlos, bueno, Carlos me acaba de hacer este ofrecimiento. Hasta Gerardo Martínez, digamos, Sí. Y usted ha tenido como titular de la UIA digamos, un rol de armonización en la relación con el gobierno, ¿no? De buena relación con el kirchnerismo, con la presidenta en particular. Ahora está como representante de una lista que aspira a desplazar al kirchnerismo del poder, en definitiva. Yo no veo tan así. A ver, sí, indudablemente, si alguien está en la vista, el voto de uno no es el voto del otro. Pues yo creo que esto es la democracia. Uno puede. Para mí la democracia no es juntarse solamente lo que pensamos igual, ¿no? Sino, y la UIA, esto me sirvió a mí de una práctica, es poder armonizar los legítimos disensos. Yo, como decía, con la presidenta tengo una relación importante, franca, de respeto mutuo. Las veces que he podido sentarme a charlar con ella, yo te puedo asegurar que los problemas los resolvimos casi todos. Luego, hacia una periferia que ya no es la presidenta, tengo mis diferencias, ¿no? Cuando te plantean el blanco-negro, amigo, enemigo, si no estás acá, estás allá, me parece, eso no comparto. No comparto también algunas acciones puntuales, hasta esto lo he expresado, ¿no? No es que lo digo ahora. Ahora, ¿habló con la presidenta después de haber aceptado la candidatura? La llamé, pero no pude. Con todos los que yo tenía trato habitual, ¿no? De ministros, a todos, les avisé. Algunos de ellos me dijeron, bueno, tampoco nosotros nunca te ofrecimos nada, pero como diciendo, ¿qué vas a hacer? Por aparte, lo que dije, y lo voy a hacer permanentemente, es que voy a hacer lo que siempre les planteé. Voy a la construcción. Yo esto de que volar puentes no me interesa, yo creo que tender puentes. Cuando yo asumí la condición en la Unión Industrial Argentina, la relación de la Unión Industrial con la presidenta era muy mala. El Día de la Industria del año anterior a que yo asumí, la presidenta ni vino al Día de la Industria, lo celebró con Came en el INTI. Y cuando nosotros quisimos ir a Entre Ríos, el Pato Uribarri nos dijo, no vengan. Así tomé yo la relación. ¿Esto qué año era? Y yo en 2010. Fue cuando estaba la UIA con la mesa de enlace y con el grupo Clarín y tomando... Sí, después después del conflicto con las patronales del campo la relación seguía muy tensa, ¿no? Con todo ese... Entonces, bueno, yo lo primero que dije el día que asumí, que la visa nunca traiciona, digo, para mí la Unión Industrial no viene a confrontar con los gobiernos, ni con un partido político, ni va a confrontar con los trabajadores. Nosotros solamente vamos a confrontar con la desindustrialización, con la desocupación, con la desintegración territorial. También dije que me negaba esto de entrar en el amigo, enemigo y blanco-negro. Y también me dije, y lo sostengo siempre, y hasta hicimos una conferencia industrial que se llamó El péndulo argentino o el salto al desarrollo, que la Argentina tiene esas políticas pendulares que cada uno que llega cree que es fundacional, que tiene que empezar todo de vuelta y no tomar todo lo virtuoso de cada proceso, corregir las cosas que haya que corregir y agregar las cosas que haya que agregar. Y eso es lo que hice. Eso así terminé. Es más, a mí se me ofreció continuar como presidente de la UIA. Había un acuerdo de alternancia y dije no, que había que cumplirlo. Y nunca pensé que iba a entrar en la política, te aseguro. Claro, porque también ahí creo que eso también debe haber generado cierto ruido interno en la UIA, porque me acuerdo que Urtubey, el hermano del gobernador de Salta, era uno de los candidatos y la UIA dijo no, mejor no, porque para no politizarlo tanto, y usted era secretario general y aceptó la candidatura por el masismo. Eran dos cosas distintas. Primero uno era candidato A y otro yo ya estaba dentro. Por además la UIA en su historia siempre priorizó la posibilidad de ocupar cada vez que se nos ofreció una banca en el Congreso que no estar. Te cuento, hubo dos ejemplos. Un presidente nuestro que llegó a la presidencia de la UIA siendo diputado nacional, el caso de Sebastián. Y otro caso, que él era presidente de la Unión Industrial, y en ese momento era el peronismo, Eduardo Duhalde, en plena campaña electoral presidencial del 2009, le ofreció ser diputado nacional. Y la UIA dijo, bueno, a pesar de lo que esto significa, que es estar en la oposición, se sabía que ganaba la alianza,
prioricemos que tener... ¿Quién era en ese momento? Osvaldo Rial. Ah, Rial. Y tuvimos 2 años, un presidente de la UIA, Claro. que estaba en el partido opositor al gobierno, ¿no? Pero nos parecía, esto, te imaginás lo que lo que conversamos esto en aquel momento, ¿no? Nos parecía que era importante estar en el Parlamento. Ahora, si hay algo que usted ha dicho reiteradamente es que durante el kirchnerismo la industria creció un 110%. 110%. Esto supone, evidentemente, una legitimación y una apuesta desde una política oficial al sector industrial. ¿Qué es lo que rescata de eso y por qué ahora está del otro, digamos, se propone una alternativa, ¿no? Bueno, primero recojo un rumbo. Acordate que en la salida de la crisis del 2001, lo que se debatía ya era mucho más profundo que lo que ahora, ya nos olvidamos, fue hace mucho tiempo, fue cuando yo fui ministro de la producción en ese momento. Sí, en la época de la devaluación asimétrica además. En el momento donde explotó todo, esto es muy interesante de decirlo, yo a veces tengo un amigo de Petri, Mendigura, el devaluador serial, parecería interesante, me gustaría este debate, si es que se quiere hacer historia, hoy nos están pidiendo otra cosa. Lo que en ese momento se discutía en Argentina eran cosas muy profundas, que era mantener el valor, mantener la moneda nacional, evitar la dolarización de la economía, preservar la banca. Acordate que la propuesta era privatizar la banca, el Banco Nación, el Banco Provincia, evitar la banca offshore. La Argentina nos proponían que el depósito de los argentinos se fuera a Gran Caimán, evitar pagar con territorio nacional la deuda. Acordate cuando se iba a pagar con Parque Nacional y los bonos Samurai. En ese momento esas eran las discusiones grandes que estábamos dando, ¿no es Hace cierto? apenas 12 años de eso, ¿no? 11 años, y la verdad que hay muy poca memoria en Argentina. Muy poca memoria. Entonces las discusiones profundas eran esas, ¿no es cierto? Además que lo que queda claro, que nosotros ni devaluamos, lo que agarramos era un país devaluado, defolteado, con 18 monedas circulando, el club del trueque, 5 presidentes en 10 días. Por eso a mí me parece sinceramente mezquino. Cuando la gente que estamos en el movimiento nacional, lo que es importante es reconocer a todos los que se juegan, sobre todo en cada periodo, lo bueno de cada periodo, y no buscar chicanear sobre cosas que... Yo me decía el otro día en un programa, que no le contesté, fueron los devaluadores, perdón, vos estabas con la convertibilidad, le tengo que contestar, porque si no quería seguir con la convertibilidad, no sé de qué otra forma se podía salir. Aparte todos sabemos y lo estamos viendo ahora, no es que el que está en el gobierno determina dónde va la devaluación. Yo creo que ni a Moreno ni a nadie le gustaba tener el dólar en 10 pesos, y no eran ellos que lo ponían, sino son las especulaciones, el mercado quien te lo lleva. Y en aquel momento de semejante crisis y de semejante carencia de poder político, bueno, los que querían no querían la especificación de las tarifas, los que no querían que le pusiéramos retenciones al petróleo, los que no quisieran que poníamos las retenciones, la banca extranjera que quería llevarnos a la hiper para quedarse con toda la banca en el país, te imaginás que nos llevó el dólar a un precio que cuánto valía en ese momento. Lo mismo que un bote al lado del Titanic. ¿Cuánto vale un bote al lado del Titanic? Sí, no tiene precio. Ahora, cuando el tiempo serenó las cosas, el dólar volvió a costar 1,40 más ser. Pero no importa, yo quiero decir historia, es interesante, me encantaría hacer ese debate. Le dije un día, llenar la cancha de River de gente. Y vamos a debatir. Y si alguno tenía una propuesta mejor, le doy 11 años de ventaja. Que la traiga, la explique. No la trajo en aquel momento. Pero bueno, volvamos a tu pregunta anterior. Se salió. La Argentina, como vos dijiste, en una forma que nadie esperaba. Y para mí, mira, lo más importante, además de las medidas que se tomaron que permitió ese crecimiento, una de las más importantes fue que los argentinos nos animamos a pensar por nosotros mismos. Esto fue para mí uno de los cambios más importantes después de la crisis. Vos tenías una Argentina que siempre que había aceptado como norma ser diligentes y amables a los centros de poder, como si ellos te iban a tener el mandato para sacarte de tu crisis. Y Argentina en esa crisis pensó por sí misma. Después vino la renegociación de la deuda, pero yo le doy mucha importancia a esto, que es lo que no quiero que perdamos, esa capacidad de pensarnos
y que no nos Sí, tenga además que pensar. esa ha sido desde los sectores del poder establecido quizás uno de los motivos de mayor crítica hacia las políticas oficiales, ¿no? Como si eran criticados por el Fondo Monetario, por determinado establishment de economistas, esto estaba mal, porque era como ensayar caminos que no eran conocidos. No, y además los caminos que te podía dar un ejemplo, decía Argentina, fue en el mundo un ejemplo que a los centros del poder nunca le sirvió mostrar. Claro. Por haber pensado por sí mismo, no haber hecho caso al fondo y haber tenido una solución, tuvo la salida que tuvo de esa crisis. Ahora bien, cuando salimos de aquella crisis, teníamos algunos motores, digamos, que eran los que sobresalían. Básicamente era el tipo de cambio competitivo, era superávit fiscal y comercial, era demanda, era baja inflación. Yo creo que con el tiempo lo fuimos. Algunos motores se fueron desajustando y otros se fueron apagando. Y en vez de sentarnos, yo te digo, analizarlos con serenidad, escucharnos, creo que a veces, por parte de alguna parte del gobierno, existe como una necesidad de negarlos, todo está bien, no estamos cometiendo errores. Y para mí, yo lo dije en la época del CES, por mucho, yo creo que sobreactuamos problemas, porque dan la sensación, porque no hay que olvidarse, que el argentino tiene una historia. No es que acá estamos gobernando franceses o alemanes, hay una historia que en la Argentina llegó a tener la volatilidad más importante del mundo, llegó a tener comportamientos muy de banquina a banquina, de falta. Argentina entre el año 76 y 2001 fue el país del mundo que tuvo la mayor volatilidad macroeconómica. Viviste 8 modelos económicos distintos. Tuvo el triste récord de ser el país del mundo que no solo no creció, sino que más se desarrolló, perdió todos los índices de educación, pobreza, indigencia. Bueno, entonces esto no hay que olvidarse, está en la gente, esa gente, la crisis. Entonces cuando a veces vos tomás medidas, por ejemplo, concretamente, mirá que yo a Guillermo Moreno lo conozco, fue funcionario mío cuando yo era ministro, sí, mirá si lo conozco. ¿Qué cargo tenía? Estaba en comercio, yo también manejaba temas de precios. Sí que lo conozco y siempre dije, lo quiero en mi equipo. Pero lo quiero en mi equipo cuando no se sobregira, digamos. Entonces, por ejemplo, vamos a las medidas que estábamos tomando últimamente el año pasado. Yo siempre defendí la administración de comercio. ¿Por qué? Porque no hay país del mundo que no administre inteligentemente su comercio. Nadie regala sus mercados, que es el capital más importante que un país tiene. Yo soy textil. Yo viví en la década del 90 por los pasillos de la Secretaría de Comercio, literalmente te lo digo, con changuitos llenos de expedientes para tratar de demostrar que una t-shirt, una remera o una zapatilla que entraba a 0,80 centavos de dólar, yo tenía que demostrar el daño. Es como que yo te traigo... imposible era una competir locura, en era una ningún locura. Y me decían si yo no podía competir contra eso, pero vos sos competitivo. Y yo veía cómo se caían las plantas en la provincia de Buenos Aires de Gatí, con 8.000 personas, y tenían que estar demostrando eso. Lo viví. Es más, el 30 o 20 de diciembre del 2001 yo era presidente de la UIA y fui con el sindicato del calzado a tirarle de zapatazos a la Cancillería, ¿no? A donde habíamos llegado. Entonces, te imaginás que estoy de acuerdo con la administración de comercio. Ahora, cuando vos un instrumento lo sobreactuás o lo aplicás mal, ¿cuál es el peligro? Que vamos a invalidar el instrumento, ¿no? Entonces, lo he advertido, cuando uno saca medidas, y la Argentina tiene una matriz productiva, todavía, que por cada punto que sube el Producto Bruto o industrial, suben 3 las importaciones. Por supuesto, yo también quiero cambiarlo, pero lleva un tiempo. Entonces, la industria automotriz, por ejemplo, ¿estamos contentos o no? Que pasamos de 80.000 autos a 800.000 autos. Claro que estamos contentos. Pero todavía la integración local es el 27%. Entonces, si yo quiero mantener esa exportación, tengo que saber que primero tengo que importar el otro tema. Entonces, esto es lo que discutíamos con Guillermo, la aplicación de las medidas en forma arbitraria. Esas diferencias las tengo, te soy franco. Ahora, no me pongo a tirar piedras, me pongo a tratar de ayudar. Cuando en un momento te dice no, y lo que te voy a hacer es te voy a reventar la UIA, y tenés que ir a la CGE, y tienes que ir, bueno. Pero hoy no hay mucho de pirotecnia verbal y después... Sí, pero yo creo, ¿sabes qué? Que hay una gran oportunidad, la verdad, para la Argentina, para la región. Mira, el tema Brasil. A mí el tema Brasil es un tema estratégico para nosotros importante.
Pero no solamente por la teoría. Brasil y Argentina tenemos un mercado de 250 millones de habitantes. Vamos al sector automotriz, que me acabamos de decir. Ya somos el cuarto, entre los dos tenemos el cuarto mercado productor de autos del mundo. Vamos para 5 millones de unidades. Todas las terminales las tenemos instaladas y con baja integración. Mirá todo lo que hay para recorrer. Poseemos entre los dos el 55% de las reservas de litio del mundo. Va a ser el nuevo carburante. Entre los dos países tenemos el 25% de la proteína vegetal del mundo. Calculá todo lo que hay además para agregar valor sobre esto. En vez de discutir esta agenda, yo me tengo que juntar con Guillermo, agarrarme una trompada todos los días, para pelearme nada más que por los pollos y por los... Ahora esto, un ejemplo, yo lo charlé con la presidenta. En 2 minutos hicimos una cumbre, el año pasado lo hicimos en Cardales, vinieron las 2 presidentas, pudimos presentar esto, te debo el libro, que te lo voy a regalar. Pues es extraordinario esa capacidad. Y después, yo sé que la presidenta está de acuerdo y no pudimos avanzar. Bueno, yo lo que voy a seguir trabajando es en que esto se pueda hacer. Te hago una pregunta y después seguimos, vamos al corte. Vos decís, bueno, planteás como que hay un nivel de confrontación direccionado desde determinadas políticas oficiales o determinadas actitudes de funcionarios del gobierno. Ahora, también se puede leer del otro lado que hay, no es tu caso, porque la verdad nunca lo ha sido, pero sí de empresarios o grandes empresarios a los cuales les ha ido realmente muy bien en estos 10 años de kirchnerismo y que tienen una actitud de, por lo menos en su aparición mediática o en su operación a través de los medios, absolutamente crítica y destructiva hacia las políticas oficiales. Bueno, Ahí yo tengo un cierto preconcepto ideológico. Primero, yo te digo, la UIA, a mí me gusta mucho la entidad porque es muy rica. Hay gente que está absolutamente a favor con las políticas del gobierno, otro que es más racional, dice lo que es bueno y que rescatarlo, y hay gente que no le gusta el estilo. También seamos francos, la historia argentina hizo que muchas veces sectores o empresas importantes iban poco menos que con el decreto ya redactado en papel membrete del Ejecutivo para que lo firmen. Y esta historia habrá quedado, y alguno la debe añorar. Yo nunca aspiré a eso, porque yo tengo claro que la que conduce la política, la responsable de las medidas de la política, y nosotros podemos tratar de influir positivamente en una cosa a la otra. Hay gente que extraña eso. Ahora también debemos ser, para mí, claro, que a veces muchos sectores del gobierno sobreactuaron también la confrontación. Yo decía muchas veces a Guillermo, mira, todo el mundo quiere ir al paraíso, ¿no? Ahora no le gusta que lo lleven a empujones, porque a veces, ¿no? Es un tema de estilo. Y ojo que yo también estoy convencido que cuando vos vas a un proyecto de desarrollo, afectás intereses. Sobre todo los intereses que están atados a la vieja estructura. Entonces yo no puedo decir que vamos a un baile de señoritas. Va a ser un tema que hay que enfrentar intereses importantes. Todos los países del mundo que dieron ese salto los enfrentaron. Ahora, hay que darnos contra esos. No peleemos con todos, porque yo también creo que no hay posibilidad de un proyecto de desarrollo nacional sin la unidad del campo nacional. Yo veo con preocupación la división del movimiento obrero, ¿no es cierto? Es decir, no me preguntas cómo se resuelve, pero mi ambición sería tener un movimiento obrero fuerte, unificado. Fíjate otro tema, yo soy un obsesivo a lo mejor del diálogo social, del diálogo tripartito. Vengo ahora de la OIT. El eje hoy en el mundo, el sector del trabajo y el sector empresario, es el diálogo tripartito. Los países que están en crisis, porque ante la crisis tenés que hablar más, pero los países que no están en crisis, hoy los cambios en el mundo están viniendo a una velocidad que van por delante de la dirigencia. Fíjate lo que pasó en el mundo árabe, lo que pasa con los indignados. Entonces esto te obliga a hablar más y a innovarte también, innovarte no solamente en ciencia y tecnología, innovarte en los comportamientos, en las relaciones laborales. Entonces yo creo en eso. Cuando está el presidente Kirchner, lo charlé mucho con él. 3 veces nos mandó a España, a la Secretaría a nosotros para hablar. Había sido conflictiva el inicio de la relación con España, ¿no? Pero hablar al Consejo Económico Social de España para aprender. Después no se pudo hacer. Cuando Cristina, en su campaña en el 2007, una de las banderas era el diálogo social. Y después se nos trabó. Pues yo sigo creyendo en eso. Y creo que si queremos en la Argentina no contentarnos con un proyecto de crecimiento, ¿no? Porque crecimiento, es decir,
es espontáneo, vos crecés con lo que tenés, y la soja pasa a aumentar su precio, más fácil crecer. Los países exportadores de petróleo, si el barril les pasa de 13 a 110 dólares, crecen, pero ahí convive un jeque que fabrica una isla artificial y un beduino comiendo arena. Es decir, el tema nuestro es dar ese salto. Y para dar ese salto, vos tenés que fijar ritmos, prioridades, ¿no es cierto? Y para eso me parece que es clave el diálogo tripartito. Que vos te sientes con un trabajador y sepamos juntos a dónde vamos. Que nuestro desafío es cómo doblamos otra vez el Producto Bruto, redistribuyendo. Yo tengo como objetivo que vuelva el salario a participar del 50% del ingreso nacional. Y esas dos cosas integrando a la Argentina, salir de este país donde el 80% de la población está en el 2% del territorio. Bueno, vamos a un corte y seguimos hablando sobre todo esto en el próximo bloque con Mendiguren, candidato a diputado nacional por el Frente Renovador.